Hoy es un día difícil, no solamente en el ámbito deportivo. Se va un mexicano excepcional. El Toro dejó la lidia mundana y nos deja vacíos por su ausencia física, pero con un legado inconmensurable. Se fue uno de los ídolos eternos del deporte mexicano. Más allá del deporte, Fernando estremeció a la comunidad mexicana en todo Estados Unidos y especialmente en California, haciéndolos fuertes en sus jornadas laborales, provocándoles un orgullo más allá del deporte. En donde hoy está sentado el estadio de los Dodgers, cientos de familias mexicanas fueron desalojadas en la primera mitad del siglo pasado. Había un resentimiento natural, pero Fernando los hizo sentir representados, identificados, Mexican Power. Y entonces surgió la fernandomanía que inspiraba. Un veinteañero del impronunciable Choaquila, Sonora, abría el tercer juego de la Serie Mundial después de una temporada de debut ganándolo todo. Detenía a los Yankees, que habían ganado los dos primeros juegos, y lanzando las 9 entradas, algo en desuso en los tiempos modernos, enderezaba la Serie Mundial para Dodgers. Fernando fue natural. Ir al montículo era como salir al jardín de su casa. No le gustaban los reflectores. Su éxito siempre, decía, era gracias a las oportunidades que otros le habían obsequiado. Se fue de puntitas. La leyenda nos queda y aquí en Picante, homenaje con todo el panel para el Toro Valenzuela. Bienvenidos. La palabra fernandomanía, cuando lo escuchas, Fue inventada, querida. ¿Dónde, Sí, pero pues, ¿dónde empezó? pues, Aquí en aquí en Los Ángeles. Pero a mí siempre me llamó la atención cuando todos decían, no, es que no, él no sabe de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que ahí, bueno, digo, es cierto, no sé lo que estoy haciendo, pero bueno, hay que seguirle adelante. Yo nada más seguía de la misma forma que los periodistas más que nada hablaban sobre lo que está pasando. ¿Y tú sabías la magnitud de lo que estabas haciendo y lo que estaba trascendiendo y lo que movías las masas y el oído, lo que te habías convertido, y tanto en Estados Unidos, Sí. en México? Sí, pero yo creo que una de las cosas sí me llamó la atención es cuando jugábamos fuera, que aumentaba no sé, 10,000 gentes más en el estadio, cuando me tocaba lanzar fuera de aquí de Los Ángeles. Y digo, bueno, eso es algo que nunca había visto, ¿no? De que, pues, el público... ¿Querían verte? ¿Querían verte? Bueno, aquí están las imágenes en vivo en este montículo donde está el Chaparrín, el estadio de los Dodgers, y donde se va a abrir la Serie Mundial este viernes. Imagino las emociones, el homenaje que se prepara para Fernando Valenzuela, que hoy lamentablemente ha fallecido. Uno de los ídolos del deporte mexicano, más allá de sus grandes números, 2 series mundiales, novato del año y ganador de la Serie Mundial, del Cy Young, fue además 2 veces ganador de la Serie Mundial, 81 y 88, lo que provocó socialmente con la comunidad hispana, especialmente con los mexicanos, queda para la posteridad. Un deportista simplemente de altura, pero una persona extraordinaria, sencilla, discreta, de familia, de valores, un cuate que desde el día 1 hasta el último de sus días, Hugo Sánchez, siempre hizo el bien, siempre generó un ejemplo positivo. Y bueno, descanse en paz Fernando Valenzuela. Nunca la muerte es bienvenida, pero obviamente a los 63 años uno puede identificar que todavía hay un margen de maniobra, ¿no? Pero bueno, así es la vida, mi querido Hugo, y tú platicaste con él no hace más de un año, ¿verdad? Hola Javier, compañeros, no puedo decir buenas noches porque es una noche triste, precisamente por eso, ¿no? Esa noticia nos ha estremecido, por lo menos a mí, el alma y el espíritu. Es una pérdida tremenda por pues, una gente y una persona que nos sirvió de símbolo deportivo para hacer un tiempo, no sé si histórico del deporte mexicano, en el cual tuve la fortuna de coincidir con él.
con Julio César Chávez. Y bueno, algo que nos maravilló fue pensar que cuando había un partido de los tres, se paralizaba el país. Entonces, ahora Fernando pues nos ha paralizado a todos. Bueno, estamos aquí también con Ricardo Peláez, con Roberto Gómez Junco, Rafa Puente. Pues sí, a todos nos mueve muchísimo esta noticia. Roberto, ¿cómo te va? Yo tenía 12 años con aquella Serie Mundial del 81, tú a lo mejor 20 y algo por ahí, ¿no? Pero fue un fenómeno social, más allá del deporte, Rafa, más allá de los medios. Era, caray, en el deporte que inventaron los estadounidenses. Ya había existido Beto Ávila, Champion Bat y Charolito Horta, pero Fernando Valenzuela, ese jovencito de 20 años, confundía a propios extraños con su físico quizá, ¿verdad? Porque decías, bueno, y este un poquito rechonchito, pero lanzaba el screwball y dominaba la escena de los Dodgers de Los Ángeles venciendo en esa Serie Mundial a los Yankees de Nueva York. ¿Qué recuerdas, qué reflexión tienes de esta pérdida lamentable? Buenas noches a todos, Javier. Tenía 25 años yo en el 81. Es un maravilloso legado el que deja Fernando Valenzuela, ¿no? Increíble lo que en su momento hizo, a los niveles a los que triunfó, su sencillez siempre fuera de la cancha y la originalidad también como pitcher. Yo, sin ser experto en la materia, pues no era solo un gran lanzador, sino era ese lanzador con lanzamientos que nada más él podía ejecutar, ¿no? Ahí queda increíble ese legado y sí, una muerte especialmente prematura como las hay muchas. Sí, sí, como dice Hugo, bien lo decías, Macho, cuando Fernando, cuando Hugo y cuando Julio César Chávez iban a escena, este país en los 80, que no tenía las plataformas, no tenía la variedad de medios de comunicación, se paralizaba frente al televisor para ver las hazañas de los tres. Así es que más que lógico el que el sentimiento te esté ganando esta noche como a todos, ¿no? Bueno, pues sí. Uno es ser humano y indudablemente son situaciones que van pasando en la vida y bueno, estaba yo en el camino para acá. No es un familiar, pero como si fuera, ¿no? Sí. ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con él? ¿Lo saludaste y platicaron? Pues fíjate que tardó el conocerlo porque él se fue en el 81, bueno, él estaba brillando ya en el 81 y su primera hazaña brillante fue eso, y yo en el 81 me fui al Atlético de Madrid. Entonces fue coincidencia de que en el mismo año pues empezamos como a llamar la atención, cada quien en su deporte, y bueno, pues también el tema de Julio igual, con sus peleas, estábamos cada uno en su especialidad, pues llamando la atención. Entonces hubo situaciones que por las distancias, él en Estados Unidos, yo en España, Julio César en México, pues que a veces no coincidíamos de que nos querían entrevistar pues a los tres juntos y no podíamos. Podíamos Julio y yo, o podían Fernando y Julio, pero era difícil. Pero ya pasados los años hubo la oportunidad de que nos juntáramos los tres, pero pasaron muchos años. Pero sí, a la distancia, obviamente yo estaba desde España pendiente de las peleas de Julio, de las actuaciones de Fernando y por supuesto era apasionante el saber que estábamos haciendo cosas por el deporte de México, en el cual sabíamos los tres que estábamos inyectando una cantidad de motivación, de ilusión a nuestra gente, a los niños, niñas, a todo el mundo en México. Y eso, pues quieras o no, yo creo mucho en la energía, no sé si ustedes creen en la energía. Y toda la energía positiva que percibíamos desde México para, en este caso Fernando, me imagino que lo habrá sentido. Es más, creo que en la entrevista que tuve con él en el Hugo Sánchez Presenta, le comenté, oye, esa energía que en México, aparte de toda la gente que iba a Los Ángeles a verle jugar, y no nada más en Los Ángeles, en cualquier estadio de Estados Unidos, pues era como que esa energía que le estaban apoyando para que pues, le fuera bien y que ganara y que actuara de manera brillante como casi siempre, ¿no? Y a Julio pues le pasaba algo parecido y a mí igual. Yo estaba más distante allá en España, en Madrid, bueno, en este caso en toda España y cuando jugamos en Europa. Y quieran o no, la gente debe de saber
que esa energía de apoyo y de respaldo la sentimos. O sea, recibimos eso, discriminaciones, recibimos abucheos, insultos, una cantidad de cosas que en un momento dado podría servir como para desmoralizarnos, para quitarnos la confianza o que nos dé miedo. Y esa energía que nos daba la gente desde México era una energía en la cual nos motivaba, nos inspiraba y nos daba esa fuerza que por lo menos yo la percibía y creo que ellos también. Y en este caso, pues la verdad que fue un tiempo muy bonito en el deporte de México. Bueno, a ver si Julio César Chávez nos toma la llamada. Estaría bien que platicara, le digo a la producción, Hugo, con Julio César y que Julio César, siendo parte de esta trilogía, también pudiera expresar alguna opinión y algún sentimiento. Bueno, Rafa, también apasionado de todos los deportes, nos estremeció la época de Fernando. Sí, sin duda. Un saludo para todos. A mí me impactaba, verdaderamente me impactaba cómo se paralizaba la ciudad, pero aparte el béisbol a lo mejor no arrojaba a la fanaticada la cantidad de aficionados como el fútbol. Y menos conocedores, o sea, si es un deporte en cuestión de apreciación, pues no tienes mayor dificultad para entenderle, pero para practicarlo, yo creo que sí encierra un grado de dificultad importante. Estando en la élite del béisbol mundial, como lo hizo Hugo, ¿no? Con Real Madrid, principalmente. Pero yo creo que yo era partícipe, igual que todos los que nos volvimos aficionados al béisbol y admiradores de Fernando, que estábamos a disgusto con Socha, no con La Sorda. Con Tom La Sorda. Tom La Sorda, cuando lo retiraba a lo mejor en la sexta o séptima entrada, octava, y entonces sentía uno como que no le había dejado culminar su faena, porque el béisbol, digo, cumpliendo con las mismas reglas que actualmente, antes los lanzadores, pues la verdad lanzaban más entradas de las que lanzan hoy en día. Y entonces uno veía a Fernando y estaba con el interés, se paralizaba la ciudad, y cuando decidía retirarlo, uno sentía una rabia contra La Sorda, que es increíble. Que casi era nunca, Rafa, porque... No, casi nunca. Hoy es era un lanzador de 9 entradas. En una serie mundial que alguien lance las 9 entradas ya no hay. Y en temporada regular, o sea, Valenzuela completaba la ruta. Y digo, no quiero decir que Valenzuela llegó a llenar un hueco que dejó Sandy Koufax. Sandy Koufax, que por el famoso screwball, tuvo una lesión muy importante, que fue prácticamente la que lo retiró. Y Fernando Valenzuela llegó y pues la verdad terminó ahora sí que por todos los reflectores centrarnos en su figura, al grado que llegó a ser símbolo sexual. Sí. Increíble. Está esta imagen donde entra una rubia, una fanática. No entra una, digamos, una persona, una mujer con rasgos hispanos, sino entra una rubia, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, la Fernandomandía, que estaba en pleno clímax, adquiere otra dimensión de decir, mira, este sex symbol, más allá del deporte. Yo lo que más recuerdo de Fernando Valenzuela, independientemente de los números, porque fue bat de plata, fue guante de oro entre los pitchers, también tenía buena capacidad defensiva. 2 series mundiales, el único novato del año que ha ganado el Cy Young en la misma temporada. O sea, esto es increíble. Los números ahí están.